Trastorno de la personalidad es un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Los trastornos de la personalidad se clasifican por Grupo A. Primero, trastorno de la personalidad paranoide. La persona se muestra desconfiada frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se manifiesta de las siguientes características por 4 o más hechos. Primera, sospecha sin base suficiente de que los demás causan daño. 2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos. 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado. 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores. 5. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. 6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás. 7. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge. Trastorno de la personalidad esquizoide. La persona se muestra dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Se manifiesta por 4 de los siguientes hechos. Primero, no desea ni disfruta de las relaciones íntimas, incluyendo hacer parte de una familia. Segundo, casi siempre elige actividades solitarias. Tercero, muestra poco interés a tener experiencias sexuales con otra persona. Cuarto, disfruta con pocas o ninguna actividad. Quinto, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Sexto, se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Séptimo, se muestra emocionalmente frío. Trastorno de la personalidad esquizotípica. La persona se muestra dominante de deficiencias sociales e interpersonales, que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perspectivas y comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Primero, ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia. Segundo, creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no concuerda con las normas subculturales. En los niños y adolescentes, fantasías y preocupaciones extravagantes. Tercero, experiencias perspectivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. Cuarto, pensamiento y discursos extraños, vagos y circunstancial, metafórico. Quinto, suspicacia o ideas paranoides. Sexto, afecto inapropiado o limitado. Séptimo, comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. Octavo, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares. Noveno, ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que juicios negativos sobre sí mismo. De la personalidad Grupo B. Trastorno de la personalidad antisocial. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de tensión. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4.
Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad de constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido o maltratado o robado a alguien. El individuo tiene como mínimo 18 años. Existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta, con inicio antes de los 15 años. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Personalidad límite, patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta, que se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de la idealización y devaluación. 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y que persiste de la autoimagen y del sentido del yo. 4. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. 5. Comportamiento, actitud o amenaza recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. 6. Inestabilidad afectiva, debida a una reactividad notable del estado de ánimo. 7. Sensación crónica de vacío. 8. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Trastorno de la personalidad histriónica. Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. 2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo, inapropiado. 3. Presenta cambios rápidos y expresiones planas de las emociones. 4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. 5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones. 7. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Trastorno de la personalidad narcisista. Patrón dominante de grandeza. En la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Ejemplo, exagera sus logros y talentos. Espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Es absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal limitado. 3. Cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentido de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás por sus propios fines. 7. Carece de empatía,
No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentidos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia por él. 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Trastorno de la personalidad evasiva. Patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. 1. Evita las actividades laborales que implican un acto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. 2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás y a no ser que esté seguro de ser apreciado. Es decir, una persona demasiado, pero demasiado insegura. Y por último, se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta además por 4 o por más de los siguientes hechos. 1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto que se descuida el objetivo principal de la actividad. 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluye la actividad del ocio y los amigos, que no explica por una necesidad económica manifestada. 4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o de valores, que no se explica por una identificación cultural y religiosa. 5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. 6. Es poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. 7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Y por último, muestra rigidez y obstinación. Trastorno de la personalidad dependiente. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. A continuación, voy a hablarles sobre los trastornos de la personalidad del grupo C. Tío, ay no, tío, es que yo creo que Karen me robó la plata. Ay, no, ella me robó la plata, me robó el maquillaje. Ay, no. Ay, no. No. Ay, no. Ay, pero mírala aquí, mira la plata aquí, mírala. Mira la plata aquí, ay, no. No, y es que yo creo que mi novio me fue infiel, ay, no. Yo creo que él me está engañando con otro, ay, no. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este desorden? ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¿Esto de quién es? No, ¿pero qué es esto? ¡Ay, no! No hay que limpiar. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, por Dios. ¿Qué es este desorden? Dios mío, no. Todo tiene que estar ordenado. No, esto no puede ser posible. ¿Qué es esto? ¿Por qué son tan desordenadas? No lo soporto. Tranquila, ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Ay, deje esa fácil, a mí no me interesa. A mí no me interesa.
Ay, Mari, yo ya no quiero nada con usted, ser fastidiosa, yo ya no quiero nada con usted, tranquilo, no quiero nada con usted. Chao, sabes que ya es muy intensa, Dios, no, ya.